Buenos días, chicos, buenos días. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. En un minuto iniciamos con el llamado de asistencia. Muy buenos días, profesor. Buenos y cálidos días. Ahora que Buenos les días. veo. Muy buenos. Muy bien, vamos a iniciar con el llamado de asistencia, por favor. Apolinario. Presente, profesor, buenos días. Gracias. Buenos días. Asparren. Aspur. Presente, profesor, buenos días. Ok. Castillo. Cesaré. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Chancha. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Cóndor. Presente, profesor. Conilla. Cotrina. Buenos días, profesor. Presente. Profesor Conicia, presente. Un momento, por favor. Ok. No había Cuellar. escuchado. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Cooper. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Fernández. Buenos días, profesor. Presente. Figueroa. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Flores. Presente, profesor, buenos días. Gamboa. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, buenos días. Gastelú. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Gómez Guillén. Presente, profesor. Gómez Quispe. Presente, profesor. González Cuyanco. Presente, profesor. Huamán Miranda. Presente, profesor, buenos días. Guaycañé. Presente, profesor. Buenos días. Guaita Mendoza. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Huiza. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Límaco. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Lima Quispe. Buen día, profesor, presente. Buenos días, buenos días. Yamoja. Presente, profesor. Buenos días.
días. Martel. Presente, profesor. Buenos días. Noda. Presente, profesor. Buenos días. Orihuela. Presente, profesor. Buenos días. Panduro. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Pardo. Buenos días, profesor. Presente. Paredes. Buenos días, profesor. Presente. Quintana. Quispe. Buen día, profesor. Presente. Buenos días. Ramírez. Presente, profesor. Ramos Pérez. Reyes Camasca. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Rivera. Presente, profesor. Buenos días. Y Rojas Guillén. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Profesor ¿Quién Ramos falta? Pérez, presente. Momento. Tranquilo, chicos. Voy a volver a llamar. Asparren. Presente, profe. Gracias. Castillo. Presente, Castillo profesor. Villamil. Buenos días. Buenos días. Presente. Quintana. Ramos. Ahora sí, presente, profesor. Ok. Faltaría Quintana. Y ya, solo Quintana. ¿De acuerdo? Quintana, Robati, Adriana, Soledad. Muy bien, chicos. Mientras guardamos la asistencia, comentarles que hoy día concluimos la parte de los seminarios. Está bien, el grupo 5 y 6. Y la próxima semana tenemos nuestra evaluación de aprendizaje número 3, que vienen lo que se ha realizado en las sesiones 9, 10 y la sesión del día de hoy. ¿Está bien? Que es la sesión 11. ¿Está bien? Es el nuevo formato que la evaluación de aprendizaje número 1 que hicimos. Igual, está en la ficha de actividades. Estudien, por favor. Luego viene en la semana 12 tomamos esa evaluación. Y en la semana 14 tomamos una evaluación adicional, que sería la evaluación de aprendizaje número 5. Y con eso cerraríamos por la parte de teoría con las evaluaciones que corresponden a evaluación continua número 2. ¿Está bien? Tengan en cuenta ello, por favor. Profesor, ¿qué evaluación va a haber en la semana 12, dijo? La semana que viene va a haber una evaluación de aprendizaje, que van a venir 10 preguntas, me parece que son 4 para contestar o 5 para contestar y 5 para marcar. Les digo ahora exactamente. Ya, si son 10 preguntas, 5 para contestar, para desarrollar y 5 para marcar, ¿no? Que son de opción múltiple. Eso se va a dar la próxima semana. ¿Está bien? Profe, Sí, dígame. ¿los temas que abarca son en conjunto de todas las semanas que llevamos? No, de la semana, van a ser de la semana 9, 10 y la clase que se haga el día de hoy. ¿Está bien? Son 3. Okay, Que es bastante sencillo, ¿de acuerdo? Es una evaluación de núcleo, que hablamos, componentes de la membrana del núcleo, forma de transporte y demás. Y luego vamos a hablar de, bueno, luego replicación, que es lo que hicimos la semana pasada, y finalmente transcripción. ¿Está bien? Y ya está. Esos 3 puntos son los que trataríamos la semana que viene. ¿De acuerdo? Como les digo, es un examen sencillo, no es muy complejo que digamos. Tienen que verlo así y tienen que estudiar. Son solo 3 clases las que tienen que estudiar y tienen que intentar sacar la mayor calificación posible. ¿De acuerdo? Recuerden que evaluación continua 2, algún estudiante alguna vez me preguntó, profe, entonces el examen de la semana que viene es la evaluación continua 2. No. La evaluación continua es formada por múltiples evaluaciones, siendo uno de ellas la evaluación de aprendizaje número
3 que vamos a dar. Ahí también encontramos lo que corresponde a los informes que hacen en laboratorio, los seminarios en este caso, los exámenes de seminario. También corresponde a las evaluaciones que van a dar en los talleres prácticos. Todo eso se junta y todas esas notas equivalen a la evaluación continua 2. Y la evaluación continua 2 equivale al 25% de la evaluación de la asignatura. O sea que es un porcentaje bastante grande y que ustedes tienen que intentar obtener la mayor puntuación posible. ¿Está bien? Muy bien. Pues lo dicho, vamos a iniciar entonces con la sesión del día de hoy, que corresponde al apartado de transcripción, perdón. ¿Está bien? La próxima semana haremos lo que es traducción y luego ya entraríamos a nuestras últimas clases, ¿no? La semana 13, 14, 15, las últimas sesiones, que serían ciclo celular, la apoptosis y ya. Se acabó la asignatura. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre, el libro de consulta es el CARP de la 6ª edición en adelante. Lo que vamos a abordar el día de hoy es ARN, síntesis de proteínas, proceso de transcripción. Vamos a hablar de las características generales del ARN, los tipos de ARN, la síntesis de proteínas en procariotas, en eucariotas, de los promotores de transcripción y de las modificaciones post-transcripcionales que se dan. ¿Está bien? Entonces, como siempre, iniciamos la sesión con una pregunta para ustedes. ¿Por qué la ARN polimerasa no requiere un cebador para iniciar la síntesis del ARN? Para ponerlos en contexto, la clase pasada hablamos de ADN polimerasa, que era una enzima que nos ayuda a replicar el ADN. En el caso de la transcripción, tenemos la ARN polimerasa, que es una enzima que nos ayuda a transcribir el ADN. Pero la pregunta es, ¿por qué ustedes creen que no requiere un cebador para iniciar la síntesis del ARN? Bueno, profesor, yo creo que el ARN polimerasa no requiere de un cebador para iniciar la síntesis de ARN, ya que este ya por sí tiene la característica de poder polimerizarse y puede que su primer aminoácido tal vez tenga el iniciador, su primera triada tenga ya codificada para iniciar la síntesis del ARN sin la presencia de un primer, ¿no? Entonces, tal vez por su misma naturaleza de ser ARN y de poder polimerizarse, sea que puede iniciar la síntesis sin un cebador. Muy bien. Está bien, muy bien. Buena respuesta. Interesante razonamiento. ¿Alguien más? A ver, chicos, somos 40, 38, 39. Por mi parte, creo que el ARN polimerasa sí necesita de un cebador, ya que requiere de cierta ayuda para que se dé una síntesis. Sí. Bien, está bien también. Bien. Todas las respuestas son bienvenidas. ¿Alguien más? Bien, está bien lo que dicen, está bien. Hay que poner el símil, ¿no? En el caso del ADN necesitamos cebadores, que son esos nucleótidos que se van a sintetizar y que nos van a indicar, o le va a indicar a la DNA polimerasa dónde debe iniciar el proceso de la replicación. En el caso de la RNA polimerasa no requiere cebadores, está bien, pero la pregunta es ¿por qué, no? Porque en este caso ellos van a requerir
otro tipo de proteínas, otro tipo de moléculas que se conocen como factores de transcripción, que se van a unir a un promotor y que van a iniciar el proceso de la transcripción. Si no ocurre este acoplamiento, no puede darse este proceso de transcripción. ¿De acuerdo? Es interesante. Es interesante cuanto menos cómo se visualiza este proceso y vamos a ver cómo se da. En clases anteriores hemos dicho, el ADN se replica, un fragmento del ADN se transcribe y ese transcrito se traduce. ¿Está bien? Pero ahora vamos a ver el cómo. Hemos visto el qué hace, pero no hemos visto cómo lo hace. Y hemos visto cómo se da la replicación en detalle, las enzimas, helicasas, topoisomerasas, las SSB, las RPA. Hemos visto todo ello en la clase anterior. Entonces hemos visto cómo se da la replicación. Ahora vamos a ver cómo se da la transcripción. ¿Quiénes intervienen? ¿Por qué intervienen? ¿Por qué es importante saber? Está bien. Es muy interesante esta clase. Por favor, estén atentos. Y mi consejo es el mismo que le he dado a otros grupos. Concluida la sesión, hoy día revisen el texto, porque la explicación, si no, va a quedar ahí en el aire y no van a quedar los conceptos claros. Revisen el texto, el CARP, y enlacen lo que está allí con lo que se les va a explicar el día de hoy de una forma lo más sencilla posible. Entonces, al concluir la sesión, se tiene que saber claramente la diferencia entre replicación y transcripción. ¿Está bien? Identificar las 3 etapas de la transcripción, son súper sencillas, y reconocer las moléculas que participan en cada una de estas etapas. ¿Está bien? Del ADN al ARN es lo que hemos hablado en distintas clases. Está bien, hoy día nuevamente vamos a hablar, pero vamos a hablar el cómo se da este proceso. Sabemos que el ADN es la molécula más importante en una célula, toda vez que es la que va a contener la información genética que va a ayudar a que la célula pueda transcribir las proteínas que requiera. Los encontramos ARNs en distintos tipos celulares y cumpliendo distintas funciones según le diga el ADN qué función tiene que cumplir. ¿Está bien? Es muy interesante esta parte, como les digo. Como hablamos en alguna sección o en la clase anterior, si el ADN muta, pues es un gran problema, porque este ADN mutado y no corregido puede replicarse y heredarse a otras células y empiezan enfermedades como por ejemplo el cáncer. Si el ARN tiene una secuencia o un nucleótido que no le corresponde, lo que va a ocurrir es que no se va a transcribir la proteína que se requiere. Pero lo bueno es que esta molécula no se va a heredar a la siguiente generación. Simplemente no transcribe o transcribe una proteína errónea y allí queda. ¿Está bien? El problema es cuando este ARN proviene de un ADN mutado y que constantemente va a producir esa proteína errónea. Ahí sí tenemos ya un inconveniente. Pero si el ADN está bien y por cuestiones del azar produce una proteína defectuosa, esa proteína defectuosa simplemente no se va a utilizar o al final se va a degradar. ¿Está bien? Entonces, este gráfico nos resume la clase del día de hoy. Así en sencillito. ¿Ven esto grande que está aquí detrás? Esta es la RNA polimerasa. Todo esto que está detrás. Y este RNA polimerasa lo que va a hacer es transcribir un fragmento del ADN. Y va a generar un RNA, que puede ser de distinto tipo. Mensajero, de transferencia, ribosomal, pequeño nuclear, está bien, heterogéneo nuclear, distinto. Solo digamos RNA. Se va a formar un híbrido RNA-DNA, está bien, que es donde se está dando la lectura y se está generando el transcrito, hasta que llegue a una región de fin y en la cual se va a culminar el proceso de la transcripción. Así de sencillo es la transcripción. Pero para que se dé esta interacción tienen que pasar una serie de eventos.
¿Está bien? Primero, como siempre, vamos a ir un poquito por la parte histórica para saber cómo se da o cómo se ha dado este proceso de transcripción, cómo se ha identificado, y luego ya vamos a centrarnos específicamente en la parte molecular, para identificar cada uno de los procesos y cómo estos procesos han podido, o cómo estos procesos se dan. Muy bien, entonces vamos con el experimento que hizo Biddle y Tatum para la separación de mutantes genéticos en neuroespora. Es un experimento bien sencillo, ¿de acuerdo? Entonces lo que hizo en este caso, quería identificar si un gen produce una proteína, está bien, o una enzima, y qué relación tienen con la supervivencia de la célula. Entonces lo primero que hicieron fue cogieron el hongo neuroespora, lo pusieron en un medio mínimo y este hongo empezó a replicarse, ¿no? A producir mayor cantidad de esporas. Luego esas esporas las sometieron a una radiación con rayos X o luz ultravioleta y empezaron a generar mutantes a nivel del ADN. ¿Está bien? Y estos mutantes pueden tener varias rutas. Una de ellas puede ser que el mutante carezca de alguna enzima que sea vital para que pueda replicarse o para que pueda realizar un proceso en específico. ¿Está bien? Entonces, nuevamente, todas estas esporas, mutantes y no mutantes, lo metieron en un medio complementado, es decir, un medio que contenía todos los requerimientos nutricionales para que pueda desarrollarse. Se replicaron los mutantes y los dividieron en dos medios. ¿Está bien? Un medio mínimo, es decir, que requiere lo mínimo e indispensable para que pueda subsistir la célula, en este caso las esporas, y ellas mismas produzcan lo que les falta. Y un medio complementado. ¿Está bien? Complementado con otros componentes que ayudan a que estas esporas sean viables. Unas proteínas, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces vio que en el medio mínimo no crecían esporas. Y esto era muy probablemente porque había un gen que se había mutado y que no producía una proteína que requiere la propia célula para poder subsistir. Entonces, iba bien el experimento. Y en el medio complementado, que tenía distintos tipos de aminoácidos y vitaminas, sí se vio el crecimiento de esporas. ¿Está bien? Entonces, la siguiente parte era identificar si el medio mínimo contenía, si lo que le faltaba a estas esporas para que subsistan eran vitaminas o eran aminoácidos. Entonces separaron en dos medios. Uno, medio mínimo, igual que este, y le agregaron vitaminas, medio mínimo y le agregaron aminoácidos. Y hicieron crecer las esporas. En el medio mínimo más aminoácidos, las esporas no crecieron. Es decir, no requerían aminoácidos para subsistir. Requerían otro compuesto que serían en este caso vitaminas. Medio mínimo más vitaminas, sí crecieron las esporas, y ahora el objetivo era identificar qué vitamina le falta para que crezca. Nuevamente, medio mínimo con distintos tipos de vitaminas. Piridoxina, colina, inositol, ácido fólico, ácido pantoténico, niacinina, riboflavina, tiamina, etc. Y lo que hicieron fue ver en cuál de estos medios crecían las esporas mutantes. Y crecieron en un medio rico en ácido pantoténico. Entonces, concluyeron que el medio que necesitaban para crecer, o la vitamina que necesitaban para crecer y la que no podían generar, era el ácido pantoténico. Entonces, estos mutantes, a nivel del ADN, se habían eliminado o se había inhibido la síntesis de ácido pantoténico. Entonces requerían esa vitamina para poder crecer. ¿Está bien? Y esa vitamina era producida específicamente por un gen. Entonces dijeron que dentro de las esporas o dentro de las células, en general, había un gen que era requerido y que debía transcribirse, ¿está bien? Para que pueda luego subsistir
la espora. Se transcribe, luego se traduce, pero como estaba mutado ese gen, no ocurría ese proceso. ¿De acuerdo? ¿Está clara la idea, chicos? ¿Hay alguna duda? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Profesor, ¿podría explicar de nuevo? Claro que sí. Está bien. Entonces, aquí lo que querían identificar era si la célula sintetizaba alguna molécula que era indispensable que pueda subsistir. ¿Está bien? Cogieron hongos, esporas de neuroespora, y empezaron a replicarlas en un medio mínimo. Medio mínimo, es decir, un medio que no está suplementado. Imaginemos que es agar, está bien, que solo contiene agarosa y no contiene ningún nutriente adicional. Medio mínimo, ¿está bien? Entonces la espora empezó a replicarse, creció de forma habitual, bien, puede sintetizar todas sus proteínas, todas las enzimas, todas las moléculas que requiere. Las esporas que crecieron fueron irradiadas con rayos X o ultravioleta. ¿Está bien? Y estas esporas irradiadas empezaron a generar mutantes. ¿Está bien? Mutantes, es decir, células que carecían de un gen y que debido a ese gen no podían sintetizar la proteína, la enzima que requieren. Entonces empezaron a separar los mutantes de las células normales. Hicieron crecer en el medio complementado, está bien, y empezaron a separar. Y se quedaron los mutantes. Los mutantes los sembraron en dos medios. En un medio rico en un medio mínimo complementado con distintos aminoácidos y vitaminas, y en un medio mínimo, igual que este, no contenía nada adicional. Y se vio que los mutantes no crecían en el medio mínimo, pero sí crecían en el medio complementado. ¿Está bien? Entonces dijeron, en este medio complementado tenemos opciones. Que el causante de que crezcan sean aminoácidos o que sean vitaminas. Entonces las esporas mutantes se sembraron en un medio mínimo que contenía aminoácidos, en un medio mínimo que contenía vitaminas. ¿Está bien? En el medio mínimo con aminoácidos, como ustedes pueden ver, no crecieron esporas. Entonces dijeron, los aminoácidos no es lo que está faltándole a estos mutantes. Debe ser alguna vitamina. Y hicieron una batería de vitaminas. Piridoxina, ácido P-aminobenzoico, colina, inositol, ácido fólico, ácido pantoténico, niacinina, riboflavina, tiamina. Bueno, y un control con medio mínimo, igual que este. ¿Está bien? Igual que este de aquí. Entonces, sembraron esporas en cada uno de estos medios. Evidentemente, lo primero que visualizamos es que en el medio mínimo no crecía. Está bien. Medio mínimo no debe crecer. Bien. Y luego evaluar las esporas en cada uno de los tubos para ver qué es lo que le faltaba y si le añadían que la espora sí iba a crecer. Piridoxina no creció, P-aminobenzoico no creció, no creció, lo mismo inositol, ácido fólico, niacinina, riboflavina y tiamina. En el único tubo que creció es en el tubo que contenía ácido pantoténico. Entonces, ¿qué extrapolaron ellos? Que a nivel de su ADN, lo que se había mutado era un gen relacionado a la síntesis de ácido pantoténico. Entonces, esto al ser irradiado, había sufrido de una mutación y estaba inactivo. Entonces, la espora no tenía este componente y por lo tanto no podía crecer, pero si le añadían ese componente al medio de cultivo, esta espora sí crecía. Más o menos. Profesor, entiendo, pero bueno, la cuestión es esta mutación que se generó por medio de la irradiación de rayos X o luz ultravioleta,
es cierto que afecta a los procesos relacionados con la síntesis de la vitamina, del ácido pantoténico, pero no podemos decir específicamente que va a afectar a una enzima, ¿no? Porque, o sea, específicamente va a dañar a un mecanismo, por así decirlo, genético, de transcripción. Pero este no necesariamente va a ser una transcripción para ciertas enzimas. También podría ser transcripción para procesos relacionados con la producción de ácido pantoténico, ¿cierto? O ya es específico. Bueno, eso es lo que quería decir. No, está bien lo que dices. Como hemos hablado en algún momento, vamos a borrar esto un ratito. Cuando hablamos de replicación, síntesis, procesos y demás, hablamos de un diagrama. Se menciona, no se olviden, que se conoce como un diagrama de redes. Una red es esto, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el producto está aquí. Y lo que se está generando es el ácido pantoténico. ¿De acuerdo? Esto es lo que sabemos de este experimento. ¿Qué es exactamente lo que se ha inhibido? ¿Cuál es el punto? Es este, es este, es este, es este, es este, es este. Exactamente no sabemos cuál es el punto que se inhibe. Es decir, tenemos el ADN y hay varias moléculas. Puede ser la enzima, puede ser un factor de transcripción, puede ser el punto de inicio, el punto de fin. Pueden ser varios puntos que están vinculados con la producción de pantoténico y uno de ellos es el que se ha inhibido, como bien tú lo dices. Exactamente cuál es, en este experimento no se ha identificado. Se ha identificado simplemente que se ha inhibido la transcripción de uno de estos componentes, no sabemos cuál es, de acuerdo a este experimento, y que debido a ello ya no haya ácido pantoténico. ¿Está bien? Está muy bien lo que dices, tu razonamiento es el adecuado. O sea, esta prueba no me va a decir exactamente si lo que se ha inhibido es una enzima, si lo que se ha inhibido es un factor de transcripción, si lo que se ha inhibido es el capuchón de guanosina, si lo que se ha inhibido es la poliadenilización, si lo que se ha inhibido es un precursor, si lo que se ha inhibido es a nivel del RNA mensajero que no se está plegando y por lo tanto no se está produciendo. No me dice exactamente el punto, pero sí me está diciendo que esta irradiación está afectando al proceso de producción de ácido pantoténico. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Y para aclarar, el medio mínimo es como que el medio que... ¿A qué se refiere con medio mínimo específicamente? Ya, medio mínimo es un medio que tú le pones lo básico para que crezca. ¿Está bien? Por ejemplo, en microbiología, el medio mínimo, a ver, vamos a ver si me deja, el medio mínimo es el agar. Tienes una placa y le pones agar. ¿Está bien? Es el medio mínimo. O sea, tiene los componentes básicos para que pueda crecer. No sé, pues, está hidratado, contiene unas proteínas súper básicas. O sea, es lo mínimo que requiere un microorganismo o una espora para crecer. Y luego tú lo vas a suplementar. Es decir, le vas a agregar componentes que no son necesarios para que crezca. Pero con estos podemos mejorar la calidad de nuestras cepas, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, a eso se refiere. Lo básico que requiere para crecer. Y el resto que necesita el microorganismo o la espora, lo produce ella misma, a partir del medio ambiente. Algunos aminoácidos que requiere, básicos, empieza a producir lo que ella requiere. ¿Saben? Por eso tenemos medio mínimo estamos hablando de células que no están mutadas. Y luego tenemos el medio suplementado, que ya le hemos puesto de todo, y luego vamos a ir quitando uno por uno para ver qué. Ok, profesor.
Gracias por la aclaración. Esto es súper interesante porque esto ustedes lo pueden y espero que cuando todo se regularice lo hagan, ¿no? Son experimentos de laboratorio muy sencillitos. Por ejemplo, utilizamos el tema de transformación en biología molecular, que es, coges una bacteria, le quitas un gen y le pones otro gen. No sé, pues, ¿qué color de cabello? Le pones. Y pones un marcador, que si la bacteria se reproduce, te empiezan a salir el medio, ¿está bien? Colonias azules. Y eso te indica que has tenido éxito y que tus bacterias han aceptado el gen. Si no tienen, salen colonias blancas. ¿Está bien? Es una forma de marcar. Que es interesante y esperemos que cuando todo se restablezca, pues, hagan hacer este tipo de experimentos. Muy bien. Con esto ellos sí dijeron, sí, existe una molécula que está vinculada a la producción de proteínas, enzimas, vitaminas, lo que fuera, que al mutarse no se da este adecuado. Y empezaron a esbozar de los procesos de transcripción y enzima RNA polimerasa. ¿Está bien? Ya crearon un proceso más sólido y dijeron que en el caso de los eucariotas, células que tienen núcleo, dentro del ADN en un primer momento se va a producir un pre-RNA mensajero o RNA heterogéneo nuclear o RNA primario. Se va a madurar, se va a transformar en el RNA ya final, RNA mensajero, listo para portado al sistema donde se va a unir a los ribosomas y va a empezar a traducir la proteína. Juntos tenemos regiones de control. ¿Está bien? Una proteína, si se traduce de forma inmediata y pliega, esa proteína no es funcional. ¿Está bien? Si el RNA mensajero recién transcrito, que se conoce como pre-RNA mensajero, no se libera en regiones que no son requeridas, ese RNA mensajero no es funcional. Si ese RNA mensajero no atraviesa el poro nuclear, entonces ese RNA mensajero no se va a traducir. ¿Se dan cuenta? En todos los puntos tenemos puntos de control que nos van a ayudar a decir si avanza el proceso o no, está defectuoso y se detiene. Muy bien, pero este es el proceso global. A partir del ADN se transcribe un fragmento del ADN, se transforma en ARN inmaduro, pre-RNA mensajero, RNA heterogéneo nuclear, RNA primario, como quieran llamarlo. Este madura, se libera de ciertos fragmentos que no son necesarios, se exporta al citoplasma y allí en los ribosomas se traduce y luego se genera la proteína. ¿Está bien? Hay distintos tipos de RNA mensajero, de RNA. El que más vamos a abordar el día de hoy es el RNA mensajero, que tiene como característica que es un ácido nucleico de una sola hebra. ¿Está bien? Que puede ser, pero eso no quiere decir un ácido nucleico de doble hebra. Simplemente se ha plegado. ¿Está bien? Puede haber ARN mensajero, ARN de transferencia, ARN ribosomal, que son los principales, ¿no? Los tres pilares sobre los cuales vamos a hablar el día de hoy. No son los únicos, hay RNA heterogéneo nuclear, hay RNA pequeño nuclear, RNA de interferencia nuclear, ¿sí? Hay distintos tipos de RNA. Y conforme avance el tiempo, se van a ir probablemente identificando más tipos de RNA. ¿Está bien? Ya que es una molécula muy diversa y como hemos visto, el ADN es, en el caso de los eucariotas, son moléculas muy grandes, 5 bases. Entonces, puede haber más tipos de RNA que aún se están estudiando. Entonces, ya vamos entrando un poquito más en materia y vamos a ver nuevamente, ¿no? La RNA polimerasa, burbuja de transcripción, ¿está bien? Empieza a nacer el RNA.
para que trabaje de forma óptima RNA polimerasa, necesita un cofactor, que en este caso es el ion magnesio, que va a ayudar a que el proceso se realice de forma óptima. No es como en el caso de la DNA polimerasa, que directamente viene y se une, donde va a... Así no actúa la RNA polimerasa. La R unir a una región que se conoce como región promotora, que está antes del inicio de la transcripción. ¿Está bien? Una vez que se une y se une con todos los factores de transcripción, recién empieza el proceso de transcripción. Y empieza a generar la nueva hebra de RNA. ¿Está bien? Un extremo, la transcripción se da en dirección 5' a 3', está en dirección 3' a 5'. ¿Está bien? Si ustedes ven, esta hebra va en dirección 3' a 5', y la transcripción se da en dirección de 5' a 3'. ¿Está bien? Se genera este nuevo transcrito, extremo 5' con un capuchón de guanosina. Voy a explicar más. Ya les digo que es importante que se degrade. Cómo crece la cadena en dirección 5' a 3'. Tenemos guanina en el RNA que va a ser nitrogenada de... ¿Chicos? Profesor, disculpe, no el escuché ARN, bien. ¿Puede el repetir, ARN por favor, sería profesor? uracilo, profesor. Bien, vamos de nuevo. Si en la cadena líder, en el ADN, tenemos guanina, en el ARN tener Uracilo. si aquí tenemos, este es el ADN. Citosina. Aquí hay guanina. ¿Qué se va a transcribir aquí? Citosina. 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 Si aquí es Adenina. en el ADN, adenina. Si aquí es citosina, Guanina. Guanina. adenina, Uracilo. uracilo. ¿De acuerdo? Y miren los enlaces puente de hidrógeno. Es el internet. Entre adenina y entre uracilo y adenina, doble enlace. ¿De acuerdo? Y el cofactor que es importante para que se pueda dar de forma óptima el proceso de transcripción. Estamos entrando recién. Hemos visto que hay una burbuja de replicación donde se va a dar este proceso. Está bien, y aquí hay un experimento que hicieron para rastrear la actividad de la molécula de RNA polimerasa. Esta es una portaobjeto, y ahí fijaron una RNA polimerasa. En uno de los extremos del ADN, libre una esfera, y cómo se desplazaba este ADN y el producto que se iba generando, gracias al movimiento de la esfera. Hicieron luego una visualización de ese movimiento, fijando también la esfera a un rayo láser enfocado, y vieron el desplazamiento que efectivamente el desplazamiento del ADN, está bien, estaba en función de la molécula de RNA polimerasa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a entrar ya en materia y vamos a hablar ya de las diferencias de transcripción tanto en procariotas y eucariotas. ¿Está bien? Sencillo. Miren los gráficos, os ayudan muchísimo a comprender bien este proceso. Procariotas no tienen núcleo, eucariotas tienen núcleo. Entonces, el proceso de transcripción en procariotas se da de forma simultánea al proceso de traducción. Es decir, el ADN empieza a transcribirse e inmediatamente empieza a traducirse. ¿Se dan cuenta? Y se traduce en los ribosomas.
e inmediatamente empiezan a hacer la proteína. Entonces, pregunta, chicos, ¿este ARN que se genera en los procariotas es un ARN maduro o inmaduro? Chicos. Maduro, porque si no, no podría entrar a la fase de traducción. Así es un ARN maduro. Maduro. Es un ARN maduro. En cambio aquí, ¿qué pasa en el caso de los eucariotas? Se transcribe el ADN, un fragmento, no olviden, no se transcribe todo, y se genera un pre-RNA mensajero, un transcrito primario RNA mensajero inmaduro. Madura en el núcleo y luego recién se exporta al citoplasma, donde va a ser traducido. ¿Está bien? Entonces vemos dos procesos. Transcripción y luego traducción. En cambio aquí vemos transcripción guión traducción. Procesos que se dan de forma continua. ¿De acuerdo? Entonces seguimos avanzando. Acá hay una tabla en la cual les indico las principales diferencias entre la transcripción en procariotas y eucariotas. Simple el proceso en los procariotas, en los eucariotas más complejo. Se puede transcribir todo el ADN en cualquier momento. ¿Está bien? En cambio, en los eucariotas transcribimos solo fragmentos, solo genes de interés. Se transcribe la mayor parte del ADN genómico en los procariotas. En cambio, en los eucariotas se transcribe hasta el 35%. El resto, recuerden que es ADN de soporte, ADN intrónico. El transcrito primario es funcional, es decir, se transcribe e inmediatamente se traduce. En cambio, en eucariotas, el transcrito primario madura en el núcleo y luego recién va al citoplasma para traducirse. El ARN mensajero se traduce según va siendo sintetizado, en cambio acá hay un proceso de maduración. Y importante, chicos, no olviden, esto es importantísimo que lo sepan, solo hay una RNA polimerasa en procariotas. En eucariotas hay múltiples RNA polimerasa. Tenemos la 1, tenemos la 2, tenemos la 3, que son las principales, tenemos la 4, que se encuentra en bacterias, en plantas, ¿está bien? Hay distintos tipos de RNA polimerasa. Transcripción y traducción son simultáneos, transcripción y traducción no son procesos simultáneos. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de la transcripción en los procariotas. ¿Está bien? Como les dije, la transcripción en las procariotas solo se da por una RNA polimerasa. No tenemos distintos RNA polimerasa. ¿Está bien? Y esta RNA polimerasa procariota está formada por 5 subunidades. 2 alfa, 2 beta y una sigma, siendo la más importante la sigma. Es la más importante toda vez que la subunidad sigma es la que se va a unir a la región promotora. ¿Está bien? La región promotora es una región que está antes del inicio de la transcripción. Si ven aquí está la región -10. Aquí está la región -1 y aquí estaría la región +1. ¿Está bien? En el inicio de la transcripción. Y antes del inicio no hay una región 0, sino una región -1. Entonces, desde el inicio de la transcripción hasta el punto 35, estamos hablando de una región promotora. ¿Está bien? A partir del punto +1 estamos hablando del sitio de la transcripción. Se ha visto que si tenemos todos los factores de transcripción, incluido la RNA polimerasa, menos el factor sigma, no se va a dar el proceso de la transcripción. Se une de forma inespecífica y no puede darse el proceso de la transcripción de ese ADN. Pero si incluimos en la ecuación el sigma, sí se va a unir la región promotora
Y una vez que empiece el proceso de la transcripción, esta región, este factor sigma se va a reciclar y va a unirse nuevamente a otra región promotora para que inicie el proceso de la transcripción. ¿Está clara la idea, chicos? Y en estas regiones promotoras tienen que haber secuencias nucleotídicas específicas, en el caso de los eucariotas. Vamos a ver una región que se conoce como región GACA, que está en la región 35, menos 35, y otra región que se conoce como la región TATA, ¿está bien? Que está en la región menos 10. ¿Está bien? Si se dan cuenta, región menos 35, TATA, región menos 10, TATA, región menos 35, GACA. Estos nucleótidos son los que indican que esta zona es la región promotora. ¿Está bien? Si no hubieran estos nucleótidos, entonces esto no podría ser considerado una región promotora. Viene el factor sigma, se une a la región promotora y viene todo el complejo. Las dos alfa, las dos beta y inicia el proceso de polimerización. Y cuando inicia el proceso de transcripción, el factor sigma se va y la polimerasa continúa su funcionamiento, transcribiendo el ADN. ¿Está clara la idea, chicos? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Profesor, por mi parte está claro. Ya, perfecto. ¿Está bien? Recuerden que estos gráficos son los que van a venir en su evaluación de aprendizaje la próxima semana. Tienen que tenerlo claro. Profesor, ¿podría volver a explicar ese gráfico, por favor? Claro que sí, está bien. Si tienen dudas, pregúntenlas, chicos. Si hay que explicarla 2 o 3 veces, yo lo voy a hacer. No tengo ningún inconveniente. Está bien, pero tienen que preguntar. Muy bien. Entonces, aquí se resume lo que hablamos en la figura anterior. Entonces, tenemos un punto de inicio que es a partir de aquí donde se va a dar el proceso. Voy a cambiar de color un ratito. Donde se da el proceso de la donde se da el proceso de la transcripción. ¿De acuerdo? Entonces, ese punto de inicio es, se le asigna un número que sería un número más 1. A partir de aquí se transcribe el ADN. Pero antes del punto más 1 hay una región que se conoce como región promotora. La región promotora se caracteriza por tener regiones conservadas. En este caso, una región GACA y una región TATA. Es decir, estos nucleótidos sí o sí tienen que estar para que pueda iniciarse el proceso de la transcripción. ¿Está bien? Entonces, identifican estas regiones y cuando son identificadas va a venir un factor que es el factor sigma, que se va a unir aquí. ¿Está bien? El factor sigma se va a unir a la región promotora. ¿De acuerdo? Una vez que se une el factor sigma, los factores alfa y los factores beta. Y van a formar el complejo de iniciación de la transcripción. Empieza el proceso de la transcripción y se libera el factor sigma. Y la RNA polimerasa va a continuar transcribiendo una de las cadenas. Va a transcribir la cadena donde se encuentre la región promotora. La otra cadena no la va a transcribir. Recuerden que en el caso del RNA estamos hablando de una molécula de una sola cadena, de doble cadena. ¿De acuerdo? Profesor, entonces, aquí estamos hablando acerca de, bueno, las regiones TATA y GACA tienen que estar presentes en el DNA que va a ser transcrito, ¿cierto?
Así es. De Entonces- la hebra de DNA que va a ser transcrita. Ok, entonces estas forman parte de la zona promotora para la formación, para la transcripción del ADN. En este caso, Así es. claro. Y las X son esos factores son los exones, No. son los que son No, los las intrones. X hacen referencia a cualquier nucleótido que puede. Ok. Puede ser Entonces- adenina, timina, guanina, citosina, cualquiera. A eso hace referencia. Ok. No importa cuál es. Lo que importa son estas que están marcadas. Ok, profe. ¿Y a qué se debe la importancia de estas? ¿Por qué no pueden ser otras? Porque, digo, ¿no? Podría ser otras. O Secuencias. sea, no pueden ser otras, porque si son otras, no se une el factor sigma. Ah, ok, ok. Es Ah, específico de estas cajas. La caja GACA y la ok. caja TATA. Si no hay estas, viene el factor sigma, No sé uno. no se une. Viene el factor sigma simplemente, a ver. Viene el factor sigma, imaginemos aquí. ¿Está bien? Ok. Ve que no hay esas cajas, entonces sigue buscando. Sigue buscando. Hasta que encuentre estas regiones conservadas. Son compatibles a la GAGA y TATA, la sigma. Ah, ok, perfecto. Gracias. Está bien. Profesor, y si no hubiera el factor sigma, tampoco se iniciaría la transcripción, ¿no? Así es. No hay sigma, por gusto es. No se va a dar la transcripción porque van a venir los otros factores y se van a unir de forma inespecífica y no van a poder transcribir. ¿Está bien? Por ejemplo, vemos el imagen que no tiene factor sigma y se une pero de forma inespecífica y no se inicia el proceso de la transcripción. ¿Está bien? Muy bien. Ese es en el caso de los procariotas, que han visto que es lo más sencillito. El indispensable factor sigma que va a ayudar a que se dé el proceso de la transcripción. Si no hay sigma, no se da. Y luego las cajas GACA en la posición menos 5 y la caja TATA que está en la posición menos 10. Recuerden, esa región es la región promotora, no es la región donde se va a iniciar la transcripción. La transcripción se inicia a partir de la región más 1. Es como decir, te preparamos para que inicies. Si yo no te preparo, tú no inicias. ¿Está bien? Es en el caso de los procariotas, sencillito. En el caso de las eucariotas es donde vienen los inconvenientes, pero no porque eso sea muy diferente, sino porque intervienen mayor cantidad de factores de transcripción. ¿Está bien? Intervienen hasta 12 factores de transcripción en algunos casos. Y cada uno tiene una función específica. Por ejemplo, si quiero RNA mensajero, voy a utilizar la RNA polimerasa de tipo 2. Si quiero RNA de transferencia, voy a utilizar la RNA polimerasa de tipo 3. Si quiero RNA ribosomal, depende. Si es 5.8, 18S o 28S, que hace referencia a las subunidades del ribosoma, RNA polimerasa de tipo 1. Si quiero de tipo 5S, RNA polimerasa de tipo 3. Si quiero RNA pequeño nuclear, ¿está bien? O RNA pequeños de tipo 2 o de tipo 3. ¿Está bien? Depende de, voy a utilizar una u otra DNA polimerasa. Y cada una va a tener involucrados distintos factores de transcripción. De tipo E, F, D, H, A, B, C. ¿Está bien? Y esos son los que vamos a ver a continuación. Nos vamos a centrar básicamente en la RNA polimerasa de tipo 2 que está vinculado al RNA mensajero, pero eso no quita que mencionemos simplemente cómo o qué factores intervienen en el caso de la RNA polimerasa de tipo 1 y la RNA polimerasa de tipo 3. ¿Está bien? Las comparaciones que se hacen entre estas RNA polimerasa son a nivel de estructura y se ha visto que si solo nos centramos en las RNA polimerasa de bacterias y de eucariotas o de procariotas y eucariotas, hay regiones que están conservadas, regiones que son similares,
¿Está bien? Como vemos aquí, similares, no iguales. ¿Está bien? Estas regiones son similares. Y entonces hay una identidad aproximadamente del 60-70%. Y se dice que las RNA polimerasas eucariotas provienen de las RNA polimerasas de procariotas. Eso es lo que se dice. Se evalúan las RNA polimerasas de distintos eucariotas, el porcentaje de identidad se incrementa. Estamos hablando de un porcentaje de identidad cercano al o mayor al 90%. Y vemos que comporten mayor cantidad de regiones similares. Inclusive esta región y hasta esta zona. ¿Está bien? Entonces, no importa si analizamos especies muy distintas, en este caso estamos analizando una levadura, está bien que es un organismo unicelular, versus Drosophila melanogaster, que es un organismo mucho más complejo que una levadura. Vemos que el porcentaje de similitud entre sus RNA polimerasas es bastante alto. ¿Está bien? Por eso es que comparamos, ahora explicamos solo un proceso de RNA polimerasa para eucariotas. Para procariotas lo hemos hecho aparte porque, como vemos, su composición de RNA polimerasa es distinta. ¿Está bien? Entonces, recordando nuevamente, RNA polimerasa de tipo 1 va a sintetizar RNA ribosomal mayores, 8S, 18S, 5.8S. La polimerasa 2, RNA mensajero, la mayoría de RNA nucleares pequeños, la mayoría de microRNA y la RNA telómeras. Pequeños, incluido RNA de transferencia ribosomal de 5, RNA pequeño nuclear de tipo U6. Y la polimerasa 4, que se ha identificado solo en plantas, está bien, RNA pequeños de interferencia. Entonces, aquí vamos a ver el tema de la localización. ¿Dónde se encuentran estos RNA? Y qué transcrito primario generan, y luego qué transcrito primario finalmente es qué transcrito es el que finalmente se utiliza. Inhibidores. Por ejemplo, la RNA polimerasa tipo 1 la encontramos en el nucleolo, y lo que va a sintetizar primero es pre-RNA grande. Madura y va a dar origen al RNA 28S, 18S y 5.8. La polimerasa de tipo 2 no se encuentra en el nucleolo, sino en el nucleoplasma, y va a dar origen a heterogéneo nuclear, y va a transcribir RNA mensajero y RNA pequeños núcleos. El tipo 3 también se encuentra en el nucleoplasma, transcribe pre-RNA de transferencia y pre-RNA ribosomal pequeño, y nos va a dar RNA de transferencia, RNA ribosomal 5S y algunos RNA ribosomales pequeños. Y la de tipo que podemos encontrar en los cloromitocondrias no tienen transcrito primario, sino que directamente sintetizan RNAs ya maduros. Si queremos identificar cuál tipo de RNA polimerasa estamos trabajando, podemos coger una placa, agregamos, o un medio de cultivo, agregamos alfa-amanitina, ¿está bien? Y sembramos células con distintos tipos de RNA. Cuando cosechemos, vamos a ver, si queremos analizar RNA de tipo 1, vamos a ver que va a pertenecer a la célula de tipo 1 vamos a ver células que han crecido. Por la alfa-amanitina. ¿Está bien? De tipo 2 serían las células que no han crecido, porque se inhiben por la alfa-amanitina. De tipo 3 veríamos células que han crecido, pero no de forma óptima. ¿Está bien? Y de esta forma diferenciaríamos tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y si queremos
este RNA mensaje, RNA para mitocondrias y para cloroplastos, agregaríamos la rifampicina. Estamos ante la presencia de RNA de tipo RNA para mitocondrias y cloroplastos. Estos son inhibidores con los cuales se evita que estos RNAs funcionen. El RNA polimerasa de tipo 1 no se inhibe con nada, siempre va a funcionar. Si le ponemos alfa-manitina o ribosina, no se va a inhibir, va a seguir funcionando. El de tipo 2 no va a funcionar si le agregamos la alfa-manitina. La de tipo 3, digamos que funciona un 50%, y la de mitocondrias y cloroplastos no va a funcionar si le añadimos rifampicina. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar con la RNA polimerasa de tipo 1. Solo vamos a mencionar sus características. Escribe RNA ribosómico 18.5.8S. Tiene 13 subunidades que son los factores de transcripción principales VF1 y SL1. ¿Está bien? El SL1 es el que se va a unir a la caja TATA. Cuando hablamos de la transcripción, vamos a hablar de 3 pasos. Vamos a hablar de la iniciación, es decir, cuando todos los factores promotores de la transcripción se van a unir al ADN, a la región promotora. Luego hablamos de elongación. La RNA polimerasa va a empezar a transcribir ese fragmento de ADN. Determinación, cuando llegamos a la secuencia de fin, se libera el RNA y vuelve a iniciar el ciclo de la transcripción. Iniciación, elongación y terminación son los 3 pasos que tiene este proceso. Entonces, en el caso de los procariotas, vimos que ellos requerían la caja GACA y la caja TATA a nivel de la región -35 y -10. En el caso de los eucariotas, se requiere la caja TATA. ¿Está bien? Aquí está. La caja TATA es la que va a ser requerida para poder iniciar el proceso de la transcripción. Si no hay caja TATA, no se va a poder iniciar el proceso de la transcripción. ¿Está bien? Esta se encuentra en una región entre -10 y -35 y es la que va a reconocer los promotores de transcripción. ¿De acuerdo? Ya no estamos hablando de 2 cajas, sino de una sola. En este caso, la caja TATA. ¿Está bien? Entonces, aquí está la caja TATA. Aquí está el sitio de inicio de la transcripción. Entonces, la primera molécula que va a venir, o el primer factor, es el de tipo 2D. Contiene una región que se conoce como región TBP, que es una proteína de unión a la caja TATA. Bien, este factor de tipo 2 se une a la caja TATA gracias a la región TBP. Inmediatamente después viene el factor de transcripción de tipo 2A y el de tipo 2B. Y se van a unir a esta región promotora. Luego va a venir la RNA polimerasa de tipo 2 y el factor de transcripción de tipo 2F, que se van a unir el complejo de iniciación. ¿Está bien? El factor de transcripción de tipo 2F y de tipo 2B están enlazando a la RNA polimerasa con los otros factores de transcripción. Finalmente viene el tipo 2E y el tipo 2H que se van a unir directamente a la RNA polimerasa de tipo 2. Y de todos estos factores, el que va a decirle a la RNA polimerasa, tienes que iniciar el proceso de transcripción,
es el de tipo 2H, que lo que va a hacer es fosforilar esta enzima y va a activar la quinasa, el factor de tipo 2H. Y el resto de factores van a servir como helicasas para aperturar las hebras de ADN para que pueda iniciar el proceso de transcripción la RNA polimerasa de tipo 2, en este caso. ¿Está bien? RNA polimerasa de tipo 2, ya todos los factores de transcripción, inicia el proceso de la transcripción. Una vez que inicia, se va a liberar factores de transcripción. No queda unido todavía el factor de transcripción de tipo 2F. ¿Está bien? Y continúa el proceso de transcripción y empieza a generarse el transcrito primario. ¿Bien? O RNA heterogéneo nuclear, o pre-RNA mensajero, quieran llamar. Empieza a darse. ¿Está bien? Pero es interesante ver que hay proteínas que van a ayudar a que se dé de forma apropiada y rápida este proceso. ¿Está bien? Y tenemos la RNA polimerasa de tipo 2, que es lo que estamos hablando. Está bien, la estructura de 8 a 12 subunidades. Está bien, son las que la conforman. 7 factores de transcripción mínimos. A, 2B, 2D, que tiene una región TBP que se va a unir a la caja TATA. 2C, 2F, 2H y TF2J. Son los mínimos. Y aquí están las funciones de cada uno de los factores de transcripción. El factor TF2D, que tiene la subunidad TBP, se va a unir, va a reconocer la caja TATA y se va a unir a esta región motora. El TF2A estabiliza la unión TBP para evitar que se separen. El TF2B recluta a la polimerasa de tipo 2. Y el TF2F direcciona la polimerasa 2 hacia la región promotor, desestabilizando las interacciones inespecíficas de la RNA polimerasa con el DNA. La polimerasa 2, síntesis de RNA mensajero, la de tipo 2C, recluta a 2H, le dice 2H, tienes que unirte aquí, está bien, la helicasa, ATPasa y quinasa, y tipo F2H funciona de promotor con actividad helicasa y con actividad quinasa. Esta tablita es interesante porque aquí pueden ustedes visualizar cada una de las funciones de los factores de transcripción principales. Los 7 principales. Los 7 principales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿está claro hasta aquí, chicos? Sí, profe. Ya, perfecto. Profesor, Entonces, una como pregunta. nosotros sabemos, van a haber proteínas de tipo histonas. Y estas proteínas de tipo histonas, lo que van a hacer es dificultar el proceso de la transcripción, porque el ADN va a estar empaquetado allí y probablemente va a estar oculto la región de transcripción, está bien, los promotores, el sitio de inicio de la transcripción, todo va a estar enrollado en las histonas. Entonces, una de las primeras funciones que tiene que realizar la célula antes de iniciar el proceso de la transcripción es liberar el fragmento que desea que se transcriba de histonas. Entonces lo va a hacer utilizando transactivadores de unión al ADN, que se conocen como DBTS. ¿Está bien? Que se van a unir a las proteínas de tipo histona acetiltransferasas. Es decir, esto van a activar a las HAT. Las activan y las histona acetiltransferasas lo que van a hacer es liberar la región que se va a transcribir de histonas y dejarlas libres para que puedan venir los factores de transcripción y unirse a la región promotora. ¿Está bien? Los DBTs, los
transactivadores de unión al ADN, también van a interactuar con la TF2D y van a permitir que TBP se una a la caja TAT. ¿Está bien? Y así se fue, y luego va a iniciarse la formación del complejo básico de la transcripción. Entonces, voy a repetir varias veces el inicio de la transcripción, toda vez que es importante, ya que si falla algún factor de transcripción en el caso de la RNA polimerasa 2, no se va a transcribir este gen. ¿Está bien? El que fuese o el que requiera la proteína que se transcriba. Entonces tenemos nuestra región promotora, que va a tener una caja TATA. Pero también tenemos una región reguladora del promotor. ¿Está bien? Entonces aquí lo que va a pasar es, tenemos la caja TATA, primero viene el factor TF2D, que contiene una región TBP, y se va a unir a la caja TATA. Inmediatamente vienen los otros factores de transcripción, de tipo 2A, 2B, 2H, 2F, y se unen con la RNA polimerasa y forman el complejo de preiniciación. ¿Está bien? Pero para activar el proceso de iniciación, lo primero que se va a dar es el TF2H va a fosforilar a la polimerasa y va a decirle inicia el proceso de la transcripción. Pero para hacer que este proceso sea óptimo, va a intervenir una región que se conoce como un promotor regulador, que tiene una región que se conoce como enhancer, en la cual se va a unir una proteína activadora, que se va a reaccionar con complejo de preiniciación y hacer que este funcione de forma óptima. Aquí vemos nuevamente un gráfico que nos ayuda a comprender mejor lo que les acabo de mencionar. Caja TATA, factor de transcripción de tipo 2D y proteína de unión a la caja TATA. Hay interacción, está bien, gracias a la región TBP con la caja TATA. Luego viene el factor de transcripción de tipo 2A, que va a estabilizar esta unión entre la caja TATA y el TBP. Y viene luego el factor de transcripción de tipo 2B, que va a indicar la ruta para que venga la RNA polimerasa y los otros factores de transcripción. De tipo 2E, que vemos aquí, que interacciona con el factor de transcripción de tipo 2A, la RNA polimerasa, está bien, y el factor de transcripción de tipo 2H. Y empieza el proceso de la transcripción. Es decir, empiezan a sintetizarse esta nueva hebra de RNA que contiene los nucleótidos con uracilo, adenina, citosina, guanina. Y empieza a generarse este fragmento. Pero para incrementar este proceso, hacerlo más eficiente, hay una región promotora, ¿está bien?, que contiene una región que se conoce como enhancer, que es incrementador. Y viene una proteína activadora, se pliega el ADN, interacciona con el complejo de preiniciación y va a hacer que se inicie la transcripción de una forma más rápida. ¿Está bien? Se inicia y empieza a darse este proceso de transcripción de forma eficaz y eficiente. Entonces, ya estamos en el proceso de iniciación. O sea, de iniciación, elongación y terminación, ya hemos visto qué es lo que tiene que ocurrir para que se dé el proceso de iniciación. Profesor, Entonces, ¿podría explicar de nuevo la parte del enhancer? Claro, claro que sí. ¿Está bien? El enhancer viene de aquí. Tenemos una región promotora donde se van a unir todos los factores de transcripción. ¿Está bien? Pero para que esta transcripción se dé de forma óptima, tenemos también una región reguladora en el ADN. Y en la región reguladora hay un fragmento de ADN que se conoce como enhancer, que es donde se va a unir
una proteína activadora transcripcional que va a hacer que esta transcripción se dé de forma más rápida, de forma más eficiente, de forma más adecuada. ¿Está bien? Y para que ocurra esta interacción proteína iniciadora, factor de preiniciación o complejo de preiniciación, el ADN se va a plegar, porque vemos que la región está alejada de el complejo de preiniciación. Entonces lo que va a hacer el ADN es plegarse y generar la interacción proteína activadora con el de preiniciación. Y va a hacer que este funcione de una forma más rápida, más exacta, está bien, de una forma más eficaz y de una forma más eficiente. Ok, profe. Muchas gracias. Esto, todo lo que le he explicado de los factores de transcripción, la proteína activadora y el enhancer, es parte del inicio de la transcripción. Y como ustedes verán en esta figura, se inicia y empieza a sintetizarse los nuevos nucleótidos del RNA. Aquí, ¿está bien? Empieza esta síntesis de esto RNA transcrito primario, RNA heterogéneo nuclear, pre-RNA mensajero. ¿Está bien? Empieza a sintetizarse. Pero puede ocurrir una cosa. ¿Está bien? Que se sintetiza bien bonito este pre-RNA y vienen las exonucleasas que se encuentran en el nucleoplasma y empiezan a degradarlo. Empiezan a eliminarlo. ¿Está bien? Entonces, la célula tiene que tener una estrategia para evitar que se elimine esa región 5' del RNA mensajero que se está generando. ¿Está bien? Y la estrategia que tiene es generar un capuchón de guanosina. ¿Está bien? Entonces, lo que va a hacer en el extremo 5' es que va a interaccionar con una 7-metilguanosina, va a generar un enlace en la región 5' de la 7-metilguanosina con 5' del RNA mensajero que se está generando, y va a generar esta estructura. 7-metilguanosina unida a la región 5' del RNA mensajero que se está generando, y va a generar un capuchón. ¿Está bien? Este capuchón de 7-metilguanosina lo que va a hacer es evitar que las exonucleasas puedan eliminar este fragmento de RNA que se está generando. Pero dicen, profe, bacán. Entonces, tenemos nuestro RNA mensajero y en este fragmento se le pone el capuchón de 7-metilguanosina. Tiene las exonucleasas y no van a poder dar este RNA. Pero, ¿qué es lo que pasa en la otra región? En la región, si no se le coloca nada, van a venir nuevamente las exonucleasas a empezar a cortar, pero por el otro lado. Empiezan a cortar. Entonces, no tendría mucho sentido. Dejamos el RNA mensajero por un lado para el ataque por otras moléculas por el otro. Entonces, la estrategia que ha generado la célula para evitar que estas exonucleasas puedan degradar este RNA es hacer una poliadenilización. Es decir, agregar una cola de poliA, de muchas adeninas, en el extremo 3'. Y de esta forma, si vienen las exonucleasas, no van a poder cortar el RNA. ¿Está bien? Entonces, 5' del RNA, capuchón de 7-metilguanosina, enlace región 5' con 5', y en la región 3', poliadenilización, para evitar que las exonucleasas degraden el RNA mensajero nuevo que se está generando. ¿Está clara la idea, chicos? Bien, esperemos que sí. Muy bien. Como verán, estamos en la parte de elongación y terminación, a su vez. Estamos abordando estas dos partes de forma conjunta.
Y vamos a ver, una vez que se ha producido este RNA, ¿por qué está inmaduro? ¿Está bien? ¿Por qué es transcrito primario? ¿Por qué es RNA heterogéneo nuclear? ¿Está bien? Se dice así porque, como mencionamos en un momento, el ADN está formado por regiones codificantes que se conocen como exones y regiones no codificantes que se conocen como intrones. Los intrones son las regiones de soporte, las que brindan identidad a un individuo, a un microorganismo, las regiones más variables, pero que no contienen información genética. Entonces, como es RNA mero, lo único que le interesa es que se transcriban los exones, no los intrones. Pero cuando viene la RNA polimerasa, no distingue y transcribe todo. Y genera un transcrito primario con sus capuchones, está bien, que vemos aquí, y con su cola de poli-A. Pero, ¿qué es lo que pasa? Está bien, que este transcrito primario contiene regiones intrónicas. Y para eliminar esto que no le interesa a la célula, porque quiere traducir este transcrito y generar una proteína, se van a formar estos bucles que vemos aquí. Y se va a hacer un corte a este nivel por un proceso que se conoce como splicing, que es un proceso de corte y empalme. Se cortan los fragmentos que colindan los intrones y se pegan, eliminando de esta forma estos bucles y quedándonos solo con la región que codifica. ¿Está bien? Con la región que tiene información. El resto se elimina, porque cuando llegue a los ribosomas, el ribosoma va a traducir la información que tú le envíes. Y lo que le interesa a la célula es que se traduzca exactamente lo que ella necesita, no cosas que no necesita. ¿Está bien? De esa forma es como se eliminan los intrones, que son regiones del ADN que no contienen información genética. Entonces, aquí para recordar simplemente cómo el proceso de formación del capuchón de guanosina o la poliadenilización, está bien, en el caso del transcrito primario, está bien, va a venir una enzima que se conoce como RNA trifosfatasa, que lo que va a hacer es quitarle 2 fósforos al guanosin trifosfato, está bien, a nivel de su extremo sin quima, y generar una unión con la región 5' del RNA mensajero que se está generando. Va a generar una unión y va a una unión 5' gracias a la acción de una enzima conocida como guanil transferasa, y lo que va a generar es que se forme el capuchón de metilguanosina. Bien, esto es con respecto al extremo 5'. En el extremo 3', como les dije, va a venir, se va a hacer un proceso que se conoce como poliadenilización, y la polimerasa, la enzima polimerasa de poli-A, va a empezar a agregar adeninas al extremo 3'. ¿Está bien? 200 a 300 adeninas en el caso de eucariotas, para evitar la acción de las exonucleasas. RNA polimerasa de tipo 3 se encuentra en el nucleoplasma, al igual que la de tipo 2. Transcribe genes de RNA de transferencia, ribosomales y RNAs de tipo 5S, pequeños nucleares. Contiene 14 unidades, subunidades, y utiliza necesariamente como mínimo estos 3 factores de transcripción. 2A, 2B, que es el más importante, que tiene una región TBP que se va a unir a la caja TATA, y 2C, complejo proteínico de más de 500 kilodaltons. ¿Está bien? Entonces, resumiendo el proceso que les he mostrado. Tenemos el ADN, y en el ADN está el gen de globina. Exón, intrón, exón, intrón, exón. La región que me interesa que se transcriba son los exones, que están en azul,
Y lo que no me interesa que se transcriba son las regiones que están entre exón y exón. ¿Está bien? Entonces, viene todos los factores de transcripción, se unen en la región promotora, se activan gracias al enhancer, a la proteína activadora, y empieza el proceso de la transcripción. La transcripción no va a empezar en un exón, salta, va al otro exón, salta, no. Transcribe todo, absolutamente todo el ADN. ¿Está bien? Todo el fragmento donde se encuentra el gen. Y va a transcribir regiones exónicas, regiones intrónicas, regiones exónicas, regiones intrónicas. Para evitar que este RNA se degrade, capuchón de 7-metilguanosina. ¿Está bien? En el extremo 5'. Entonces vienen las nucleasas, exonucleasas, y no van a poder degradar. Si ya concluyó el proceso de polimerización, inmediatamente la poliadenilización en el extremo 3', para evitar nuevamente que se corte este RNA mensajero que recién se ha sintetizado. Tenemos ya protegido el RNA recién sintetizado, pero todavía encontramos regiones intrónicas. Y lo que vamos a hacer es, o lo que va a hacer la célula es generar bucles, como vemos aquí, y eliminar estos bucles, eliminar los intrones y sellar las regiones exónicas para que sean de forma continua. Liga los exones y una vez que está ligado y que ya este RNA mensajero no contiene regiones intrónicas, ya podemos considerar que es un RNA mensajero maduro y recién a partir de aquí se va a transportar hacia el citoplasma para que sea traducido por los ribosomas y genere la proteína que requiere la célula. ¿Está clara la idea, chicos? Profesor, ¿cómo ocurría la eliminación de los intrones? La eliminación de los intrones se da en que, a ver, en esta región hay unas bases nitrogenadas conservadas. Pueden ser, a ver, voy a escribirlos aquí, que es lo más correcto. Este nivel. Guanina barra uraciloadenina. Y aquí uracilo barra guanina citosina. Poniendo un ejemplo, ¿está bien? Hay unas bases nitrogenadas que están conservadas. Entonces, al estar conservadas, lo que va a generarse es que a esta célula identifique estas bases que van a indicar puntos de corte y van a generar estos bucles. ¿Está bien? Y van a proceder a ser eliminados por enzimas. Se elimina, se hace el corte a este nivel y luego esto se sella. Esto se puede sellar por enzimas de tipo DNA ligasa. Una vez eliminado el bucle, este RNA inmaduro pasa a ser un RNA maduro. Dime, Jorge. Profesor, con bases nitrogenadas conservadas se refiere a que en la transcripción del DNA al RNA, por así decirlo, primario, estas bases nitrogenadas no pasaron de ser uracilo, por ejemplo, uracilo a guanina. No, perdón, adenina a guanina. ¿No hubo esa compatibilidad o a qué se refiere con bases nitrogenadas conservadas? Buena pregunta. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Esta imagen me va a ayudar. Ya. ¿Se acuerdan esta caja Tata? Está bien, que es la que me indicaba que en esta región del ADN se va a unir todos los factores de transcripción para que pueda darse el proceso de transcripción. En que estas bases siempre van a ser las mismas y si están presentes, aquí se van a unir todos los de transcripción para formar el complejo de preiniciación. ¿Está bien?
Lo mismo ocurre en este caso. ¿Está bien? Hay bases nitrogenadas que siempre van a ser las mismas. ¿Está bien? Siempre va a ser, aquí y aquí, por ejemplo, siempre va a ser la composición, por ponerles un ejemplo, guanina, uracilo, adenina. Pongo esta línea y esta línea me representa el final o la última base de este exón, que es una guanina. La que le sigue es uracilo, adenina. Va a venir una enzima que va a identificar específicamente este triplete, guanina, uracilo, adenina. Y si la encuentra, va a cortar entre guanina y uracilo. Si tuviera, por ejemplo, aquí guanina, citosina, viene la enzima, ve que no se corresponde con este triplete o con esta configuración y no lo corta. Sigue avanzando. ¿Está bien? Por eso digo que son bases nitrogenadas conservadas, porque siempre van a ser las mismas, no van a cambiar. Y eso es lo que brinda la señal para que se corte ese fragmento. ¿Y es como que estas bases nitrogenadas están determinadas o son las bases nitrogenadas que señalan terminación? No creo, porque bueno, No, esas están determinadas ya. O sea, lo de adentro puede variar. Es decir, aquí podemos tener, vamos a ver, aquí podemos tener, por ejemplo, guanina barra uracilocitosina y de ahí seguimos, ¿no? Adenina, timina, adenina, timina, adenina. ¿Está bien? Entonces, lo que va a reconocer específicamente esta enzima es que al final de este exón haya guanina y al principio del intrón haya uracilo y citosina. Si encuentra esta configuración, corta aquí. Pero si cambiamos esto, ya no va a cortar. Viene y dice, hay guanina, pero al lado no hay uracilo, entonces no corto. Por eso estas regiones son conservadas. ¿Está bien? Recuerda, esto es la última base del intrón y esta es la primera base del exón. Y en el otro fragmento, es decir, aquí, puedes encontrar algo similar. Es decir, en esta región, imaginemos que va a identificar citosina, timina, barra adenina. Entonces, al final de este exón, él va a identificar estos dos nucleótidos, citosina, timina. Y el siguiente tiene que ser adenina. Si encuentra esta configuración, corta aquí. Si no la encuentra, imaginemos que en vez de timina sea adenina, no corta. Por eso les digo que estas bases son conservadas. Siempre va a ser la misma. Estas bases de aquí. No van a cambiar. ¿De acuerdo? Casi me confundo con, no sé si recuerda la clase antepasada, o pasada, si no me acuerdo, hablaba de lo que es la heterocromatina, y bueno, estaba relacionando la parte de los intrones, pero la verdad eso no es así, pues, porque es parte del ADN, no del ARN mensajero, ¿cierto? Y esta parte que codificaría intrones sería la parte que nos da, por así decirlo, esa cierta particularidad a cada individuo. Claro, claro que sí. Eso no se pierde, sino que aquí estamos hablando ya de RNA que va a traducirse luego a proteína. En cambio, esto siempre va a ser así. Siempre vamos a tener intrones, exones, intrones, exones, intrones, exones. ¿Está bien? Pero para que se traduzca la proteína, solo le interesa que esté la información de los exones. No le interesa la información de los intrones. Por eso tienen que eliminarlos. Claro, profe, gracias. El proceso se llama proceso de corte y empalme. Está bien, también conocido como splicing. Ok, profe. Listo. Muy bien, chicos. Como han visto, la clase ha sido bastante interesante. Y aquí una pregunta. ¿La replicación y la transcripción se dan de forma simultánea en el núcleo? La replicación y la transcripción. Lean bien la pregunta. ¿Voluntarios? Yo creo que sí. Porque, bueno, replicación, o sea que la transcripción en otros lugares del ADN no inhibe que que en otro lugar la replicación se dé lugar. Pero es cierto que
hay una implicancia de que primero, bueno, que debe haber replicación y luego transcripción. ¿Sí o no? Pero no Buena es pregunta. que se inhiban ¿Son simultáneos. simultáneos o no? Sí, sí son simultáneos. Bien. ¿Alguien más? Chicos, somos 38, incluido conmigo 39. Yo también diría que sí, profe. Ya. ¿Alguien más? Van dos sí. Yo creo que no. Un dos sí, un no. ¿Está bien? No son simultáneos. Primero se replica todo el ADN y luego se transcriben los fragmentos que se requieren. ¿Está bien? Tiene que estar... Y recuerden que la transcripción se da en todo el ADN. No solo se da en fragmentos. Es decir, perdón, la replicación se da en todo el ADN. No solo se da en fragmentos. En el caso de los procariotas, solo hay un origen de replicación, va a ambos lados. Y en el caso de los eucariotas hay múltiples orígenes de replicación. Concluida la replicación, recién se puede transcribir un fragmento de ADN. ¿Está bien? No pueden, sea complejo que sean simultáneos. Muy bien. Muy bien, chicos, las unidades de transcripción hemos visto hoy día. Para la RNA polimerasa tipo 2, ¿cuáles son los factores de transcripción que componen la unidad de transcripción? En los factores de transcripción 2, tipo, primero viene la D, luego viene la AB, luego viene la F junto con la RNA polimerasa 2, luego finalmente la H, la tipo 2H es la que va a iniciar todo el proceso. Perfecto, está bien. ¿Y para qué sirve la caperuza o el capuchón y la cola de poliadenilización? Para evitar que las exonucleasas se coman el ARN. Perfecto. ¿Y por qué ocurre el corte y empalme? Porque hay regiones del RNA mensajero que no se codifican y deben de ser eliminados. Muy bien. Tienen ejercicios para resolver, tienen vídeos para visualizar y eso sería todo por la parte teórica. Está bien, vamos a validar la asistencia de los que... Bueno, parece que solo faltaba una persona. Vamos a validar rápidamente. Muy bien, sería en este caso... Ah, ya están todos. Listo. Muy bien, chicos. Eso sería todo de momento. ¿De acuerdo? Retomamos la sesión a las 11:10. Por favor, los grupos que le toque exponer, tengan lista su PPT, validada la versión que van a exponer y iniciaremos rápidamente con el grupo 6 y el último seminario va a ser el grupo, iniciaremos con el grupo 5 y el último seminario será por parte del grupo 6. ¿Está bien? Que tengan, bueno, nos vemos en un momento, descansen un poco, tomen un café, tomen un refresco y nos vemos en un poco más de 10 minutos. Hasta luego, chicos. Gracias, profe. Hasta las 11. Luego. Nos vemos, profe. Ahora.